con una altura de casi 84 metros. Este es el árbol vivo más grande conocido del planeta. Apodado el General Sherman, esta secuoya gigante ha secuestrado aproximadamente 1.400 toneladas de CO2 a lo largo de los 2.500 años que se estima que lleva en la Tierra. Muy pocos árboles pueden competir con este impacto en el dióxido de carbono, pero hoy en día la humanidad produce más de 1.400 toneladas de dióxido de carbono por minuto. Necesitamos reducir drásticamente las emisiones de combustibles fósiles y bajar el exceso de CO2 para restaurar los niveles de equilibrio de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. ¿Qué pueden hacer los árboles para ayudar en esta lucha? ¿Y cómo secuestran el dióxido de carbono atmosférico? Los árboles consumen dióxido de carbono atmosférico a través de una reacción química llamada fotosíntesis. Este proceso utiliza la energía de la luz solar para convertir el agua y el dióxido de carbono en oxígeno y en energía almacenada en forma de carbohidratos. Luego las plantas consumen estos carbohidratos en un proceso inverso llamado respiración, convirtiéndolos en energía y liberando dióxido de carbono de vuelta a la atmósfera. Sin embargo, una parte importante de ese carbono no es liberado, sino que, en su lugar, es almacenado en forma de tejido leñoso recién formado. Durante sus vidas, los árboles actúan como depósitos de carbono y continúan absorbiendo dióxido de carbono a medida que siguen creciendo. Sin embargo, cuando un árbol muere y se pudre, una parte de su carbono vuelve a incorporarse de nuevo al aire. Una parte significativa de CO2 se almacena en el suelo, donde puede permanecer miles de años. Pero llega un momento en que ese carbono también vuelve a filtrarse a la atmósfera. Si los árboles ayudan a combatir el cambio climático, necesitan sobrevivir para secuestrar dióxido de carbono durante el mayor tiempo posible, a la vez que deben poder reproducirse rápidamente. ¿Hay algún tipo de árbol que podamos plantar que cumpla con estos criterios? ¿Alguna especie superabsorbente que crezca rápido y viva mucho tiempo que podamos esparcir por todo el mundo? No que sepamos. Pero incluso si tal árbol existiera, no sería una buena solución a largo plazo. Los bosques son redes complejas de organismos vivos, y no hay ninguna especie que pueda crecer bien en todos los ecosistemas. Los árboles más sostenibles para plantar son siempre los autóctonos, especies que ya juegan un papel en sus respectivos entornos locales. Algunas investigaciones demuestran que los ecosistemas con una diversidad natural de árboles tienen una menor competencia por los recursos y resisten mejor los cambios climáticos. No podemos simplemente plantar árboles para reducir los niveles de CO2. Necesitamos restaurar los ecosistemas agotados. Hay numerosas regiones que han sido taladas por completo o urbanizadas, que están listas para ser restauradas. En 2019, un estudio realizado por el Crowther Lab de Zúrich analizó imágenes de satélites de la superficie forestal mundial. Combinándolo con los datos del clima y del suelo y excluyendo las áreas necesarias para el uso humano, determinaron que la Tierra podía soportar cerca de 1.000 millones de hectáreas adicionales de bosque. Eso equivale aproximadamente a 1,2 billones de árboles. Este asombroso número sorprendió a la comunidad científica, dando pie a investigaciones adicionales. Ahora los científicos hablan de un número más conservador, pero aún así notable. Según sus estimaciones revisadas, estos ecosistemas restaurados podrían capturar entre 100 y 200 mil millones de toneladas de CO2, lo cual supone más de una sexta parte de las emisiones de CO2 de la humanidad. Más de la mitad de la cubierta forestal potencial para estos nuevos intentos de restauración se puede encontrar solo en 6 países. Y el estudio también puede arrojar luz sobre proyectos de restauración existentes, como el desafío de Bonn, que pretende restaurar 350 millones de hectáreas de bosque para el 2030. Pero aquí es donde se complica el asunto. Los ecosistemas son increíblemente complejos, y no está claro si es bueno que se restauren mediante la intervención humana. En el caso de algunas áreas concretas, sea simplemente dejarlas en paz. A algunos investigadores les preocupa que repoblar bosques a esta escala pueda tener consecuencias accidentales, como la producción de sustancias bioquímicas naturales a un ritmo que, en realidad, podría acelerar el cambio climático. E incluso si repoblamos exitosamente estas áreas, las generaciones futuras deberán protegerlas de las fuerzas naturales y económicas que previamente las habían agotado. En conjunto, estos desafíos han dañado la confianza en los proyectos de restauración de todo el mundo. Y la complejidad a la hora de reconstruir ecosistemas demuestra lo importante que es proteger nuestros bosques ya existentes.
La repoblación de algunas de esas regiones agotadas nos proporcionará los datos y la convicción necesarios para combatir el cambio climático a una escala mayor. Si lo hacemos bien, quizá estos árboles modernos tendrán tiempo para convertirse en titanes portadores de carbono. Tenemos las herramientas y el conocimiento para salvar el mundo, pero ¿cuál es el siguiente paso? Visita ed.ted.com/Earth School para obtener una hoja de ruta que puedes seguir y medidas concretas que puedes tomar para marcar la diferencia.